Hola, hola, hola. Hola. No, no la Bien, veo, sí, señor. pero podemos iniciar, listo, podemos iniciar. Listo, ahora sí. Hágale, pues, mujer, ¿cómo Listo, está? profe. Bien. Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, por lo del semillero de investigación, lo de hoy pues sería el problema de investigación, ¿cierto? Listo. El problema. Pero entonces, yo lo tengo acá. Hay muchas dudas que tengo respecto al tema. Que ven, Sí, yo se lo voy a mostrar aquí, está desarrollado, ¿cierto? sí, señor. ¿Por qué no lo tengo pues así como plasmado? Porque aquí en ese estaban los apuntes, entonces lo había venido haciendo pues de a poquitos, entonces yo no sé si hay posibilidad de que yo se lo lea, porque yo traté de meter pues todo el concepto que usted dio de los párrafos, de cómo iniciar, de cómo tal, y dentro del problema de investigación meter pues de cierta manera algo que sea como comprobado, que es lo del ministerio, el señor es el ministro, que fue cuando hizo las declaraciones, ¿cierto? Entonces yo Sí, lo tengo así. Eh, la Policía Nacional de Colombia desde los últimos tiempos ha venido atravesando una crisis interna que ha reflejado en muchos de los casos en orden público que se presentan a diario en el país. La crisis económica no ha sido un tema desconocido para la institución, tanto así que el ministro pues ahí estaba pendiente de escribir el nombre, en una de sus declaraciones en el año 2014, hizo saber la preocupante situación que estaba atravesando la institución y dio algunas posibles soluciones que evidentemente no tuvieron una gran incidencia en la institución. Según una encuesta realizada a varias familias pertenecientes a alguno de sus miembros a dicha entidad y a personal activo soltero, la problemática radica desde el inicio de su vida profesional como policías. Al ingresar a la institución por la regul por la hola profe, sí, sí, te escucho, dale. al ingresar en la institución por lo regular obteniendo créditos. Entre paréntesis yo puse esto aplica en gran medida para el personal de nivel ejecutivo. Y no obstante, el acceso de los asesores de crédito a las escuelas, más aún un agravante que se refleja durante gran parte de su vida profesional, afectando de manera directa al nuevo núcleo familiar. Por otro lado, durante el desarrollo de la carrera, las innumerables posibilidades de acceder a créditos por la facilidad de las entidades bancarias y cooperativas de hacer los respectivos descuentos por nómina. Ha aumentado de forma significativa los créditos dentro de la institución de su personal activo. Del mismo modo, la falta de educación financiera, los continuos traslados, y nuevamente entre paréntesis están los aspectos que afectan la economía para temas de movimiento de lugares de ellos y su núcleo familiar, la necesidad de volver a crear una estabilidad al núcleo familiar y la falta de proyección y manejo de presupuesto son uno de los muchos agravantes que ha ido aumentando en los últimos años, provocando desestabilidad emocional, crisis intrafamiliares, hasta llegar al punto de generar tal necesidad de mejorar la economía que han accedido a posibles eventos de corrupción que a la final terminan afectando su vida como profesionales, como personas, en su núcleo familiar y hasta la institución por contar con personal emocional y financieramente inestables. Eso, profe. No le escucho, profe. Ahí me escuchas. Sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos a analizar el problema, ¿cierto? Vamos a desglosarlo de acuerdo a los elementos que debe tener, ¿cierto? Que debe tener. Entonces, lo primero que quiero que usted me cuente es, ¿qué es lo desconocido de la situación que estás planteando? ¿Qué es lo que no se sabe y que queremos conocer a través de este proyecto de investigación? ¿Qué es lo que queremos conocer, que no sabemos y que lo vamos a resolver a través de este proyecto? Las causas y las consecuencias que están generando el déficit financiero en las familias de los policías. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, eso es importante que lo subrayes ahí. Subrayalo de una vez. Yo te doy la esperita para que lo subrayes. Pero entonces yo busco acá. Ah, bueno, Surra- yo lo pongo en mi cuaderno porque lo tengo sí, aquí, no lo. eso. Entonces, subraya o apunta ahí en tu cuaderno como le quede más fácil y es, Déficit ¿qué es lo, financiero. qué es lo desconocido?
¿Cuál es el conocimiento que no sabemos y que lo vamos a obtener, lo vamos a lograr a través del proyecto de investigación? Esas causas y efectos que acabas de mencionar. Subrayalo ahí, tenlo ahí presente, ¿listo? Sí, señor. Financiero. Ahora, Ya. Listo, profe. Caterina, fijémonos entonces que cuando estamos hablando del problema, estamos hablando del objeto de estudio, que es lo que nos vamos a centrar a estudiar, ¿cierto? Entonces, en sí que vamos a centrarnos a estudiar. Explícame ahí, por favor. Este es otro elemento del problema. ¿Qué es lo que nos vamos a centrar a estudiar? Sí, y es lo que denominamos como objeto de estudio, ¿cierto? El objeto de estudio es en lo que nos vamos a concentrar, a comprender, nos vamos a sentar a entender, a comprender, a conocer. Pues en este caso sería el objeto de mi investigación, ¿no? Sí, ¿cuál es? Entonces, pero le digo, profe, que lo estoy abriendo acá. Proyecto de policía 2018. Aquí está. El objetivo es No, no objetivo, diagnosticar diagnosticar, pero las causas y consecuencias que genera el déficit financiero en las familias de los policías del municipio apartado. Y con todo. Bueno, vaya resaltando, vaya, ¿cómo se dice? Anotando eso. Resaltando eso ahí, por favor. Sí, listo. Vamos a mirar ahora cuál es el contexto de ese objeto de estudio. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación que rodea a ese objeto de estudio? ¿Qué más hay relacionado frente a eso? Como la justificación. Miremosla. Cuéntame un poco de eso. ¿Le leo la justificación o le comparto? No, estamos en el problema todavía, Caterina. Simplemente, ¿cuál es el contexto donde digamos, se ve inmerso ese objeto de estudio? El contexto es como el entorno, el ambiente. Pues el ambiente geográfico o, no sé, no entiendo esa pregunta, profe. Como las familias, ¿cierto? Como... Bueno, entonces, las familias de los policías, porque es que yo lo estoy mirando, yo estoy mirando desde el punto de vista familiar, ¿sí? Pero de cierta manera la investigación que he llevado hasta el momento me ha llevado a entender que no solamente es la familia, sino que afecta de manera directa a la institución. Bueno, entonces cuando hablamos del contexto, resáltalo ahí, por favor, contexto, ¿sí? Y hace énfasis en eso, por favor, haz énfasis en la familia y en la institución. Ajá, listo. ¿Qué elementos hemos visto del problema hasta el momento? ¿Qué elementos los que acabaste de resaltar? Vamos a recordarlos. ¿Cuáles son los que hemos visto? Entonces, primero, ¿qué es lo que queremos saber? Las causas y las consecuencias que generan el déficit financiero, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo desconocido. Eso es lo desconocido. Y lo vamos a conocer a través de este proyecto, ¿cierto? Muy bien. Lo otro que te pregunté. El objeto. El objeto de estudio. Que es diagnosticar esas causas y esas consecuencias que generan pues el déficit financiero. Eso, el objeto de estudio es el déficit financiero, ¿cierto? Bueno, el contexto. Diagnosticar. El contexto está dentro de la familia de los policías y la institución. Muy bien. Y tener presente que estamos hablando de Urabá o apartado. Sí, pues ahí va Departamento de Policía de Urabá, Comando, Municipio de Apartado. Pues ya va como general. Listo, muy bien. Ahora, vamos a comprender el origen de ese problema. ¿Cuál es el origen de ese problema? ¿Qué lo origina? ¿Qué nos conlleva a que tengamos que estudiar ese problema? Que se ha venido incrementando en los últimos años la desestabilidad financiera que provoca desestabilidad emocional intrafamiliar, afectando también pues la parte laboral de los policías. Muy bien, entonces subrayemos eso, por favor. Que ha venido. Y eso lo vamos a determinar como el origen, ¿cierto? Como el origen de ese problema. Estamos comprendiendo el origen de ese problema. ¿En dónde se está originando? ¿Listo? Listo, profe. Que ha venido aumentando la desestabilidad. Ajá. Podríamos incluir ahí también que digamos que el origen de eso es que muchas de las familias comienzan a verse afectadas
El digamos, núcleo familiar. ¿cierto? Se comienzan a ver refractados y eso da pie o da origen a ese problema. Ujú. Sí, estamos de acuerdo, Caterine. Sí, pero es en la parte familiar, porque en la parte institucional, eh, digamos que el hecho de haber tanta corrupción es encontrar el trasfondo de por qué, y eso hace parte de eso. Bueno, entonces hagamos énfasis en el origen del problema para que lo comprendamos desde esos dos puntos de vista, desde lo familiar y desde lo institucional. Institucional. Es importante que lo que estás diciendo ahí. Ujú. Institucional y conocer los trasfondos. Listo, profe. Bueno, muy bien. Siguiente elemento del problema. ¿Qué relaciones pueden haber entre lo familiar y lo institucional? Que si, pues eso desde el punto desde el problema, eso es en la parte ya, digamos, humana, ¿cierto? Que si uno no está estable en la parte familiar, no va a tener el mismo rendimiento en la parte laboral. Bueno, O sea, pero afecta ¿en qué sentido? Por el hecho de que ellos tienen un riesgo alto porque es que ellos manejan armamento, ¿cierto? sí, señor. Entonces, estamos en la casa desestabilizados por muchas cosas, porque no hay plata, porque pelean por la otra, Llega alguno, le dice algo porque se maneja mucho lo que son las clases, bueno, no puedo hablar de como tal de clases sociales, sino los rangos, ¿cierto? De pronto no le gusta, en esa desestabilidad emocional, ellos tienen un riesgo, es que tienen un armamento y pueden, sí me hago entender, o sea, puede conllevar a. Sí. No sé pues hasta qué punto eso sea tan viable. Bueno, pero Pues entonces es lo que se mira, ¿no? O sea, lo estás entendiendo de esa manera, ¿cierto? Lo estás entendiendo de esa manera. sí. Entonces, entiendo que las relaciones entre lo familiar y lo institucional lo estás mirando desde un punto de vista de la parte humana, ¿cierto? La parte social. Ujú. Sí. Y en la parte económica, pues que es en la parte en la que prácticamente estoy enfocando mi proyecto, si no está estable en la parte financiera, ellos también tienen muchas posibilidades de acceder a lo que hablábamos ahorita, a temas de corrupción, a pasar droga, a lo que se llama el comercio, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, subterráneo. Bueno. A poder pues ser de cierta manera cómplices. ¿Por qué? Por tener de cierta manera pues acceder a ¿qué? Pues a recibir dineros. Eso por esa parte en tema de corrupción, porque si llamo por el tema legal, entonces ellos adquieren otros créditos, ya digamos, ya cuando está muy así, sería no con entidades financieras, sino con cooperativas, que también ahorita pues ese es el boom, y los intereses son extremadamente altos, y como es por nómina que le retiran, entonces ellos en vez de creer que están solucionando, están enredando un poquito más la situación, porque se soluciona ahorita, pero la situación el mes siguiente se va a ver mucho más afectada porque va a disminuir pues lo que ellos reciben como sueldo. Por favor, vamos resaltando eso, Caterina, vamos resaltando eso como un elemento de las relaciones que podemos entender del problema, la relación. Entonces, te resumo ahí las relaciones que acabas de mencionar, desde lo social, lo económico y en las relaciones con entidades o instituciones financieras, cooperativas. Listo. Hagamos énfasis a esas tres relaciones que es las que encontramos con el objeto de estudio. ¿Cómo podemos relacionar el objeto de estudio con otros aspectos? Entonces, lo estamos relacionando con lo social, o sea, digamos, desde el punto de vista del bienestar, ¿cierto? Del equilibrio, de esa armonía, bueno, desde el punto de vista económico, ¿cierto? Y desde el punto de vista del relacionamiento que tiene
en este caso el policía, ¿cierto? Con las instituciones, es importante, en las instituciones financieras, es importante que hagamos esos tres relacionamientos ahí, para que lo dejemos ahí de una vez definido, ¿listo? Ujú. Y la otra, acceder a créditos. Entonces, retomemos qué elementos hemos discutido sobre el problema. Entonces, social, no tener dinero, desestabilidad laboral, desequilibrio emocional, posible, ay, no sé cómo escribir esa partecita del armamento que No, ellos manejan. coloquen simplemente, colóquenlo en lluvia de ideas, no lo coloquen, no nos enredemos ahorita porque luego viene la redacción, ¿cierto? Que ahí es donde vienen los tips que yo les presenté. Pero por ahora simplemente estamos haciendo una lluvia de ideas sobre las relaciones que tiene el objeto de estudio con otras variables o con otros aspectos. ¿Listo? Listo, profe. Y en lo económico, acceder a comercio subterráneo y la parte de instituciones financieras, acceder a nuevos créditos, afectando Su la capacidad vida. de paga. Ajá. Bueno, entonces, Afect- vamos a mirar un elemento más del problema. ¿Listo? Miremos Un elemento más. un elemento más del problema y es, Que yo diga. qué incógnitas necesitaríamos responder frente a eso que acabamos de mencionar? ¿Hasta qué punto tiene influencia no, tiene responsabilidad la institución? Sería una Porque sí incógnita. tiene. Ujú. Bueno, entonces ¿Hasta qué punto? vamos, cópiela, así sea que sea una pregunta que como que no está bien formulada, ¿cierto? Pero escríbala como se le vino a la mente, escríbala, que luego la podemos pulir. Sí. Lo importante es que lo que estás escribiendo usted lo entienda, para que cuando ya después nos sentemos a redactar, sepamos a qué hace relación eso que escribió, ¿listo? Ujú. ¿Qué otra incógnita podemos generar a partir de ese problema? De los elementos que acabé de mencionar. Sí, recordemos los elementos que acabamos de mencionar. Entonces, el primero que analizamos es, Social. pero antes de mirar lo social, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero? Ah, todo. Sí, El primero, miramos lo desconocido. ¿cierto? Lo desconocido. Y que vamos a conocer, vamos a saber de él a través de este proyecto, ¿listo? ¿Qué Ajá. pregunta podemos generar a partir de ese elemento? Causas y consecuencias que generan el déficit. Ahí está, ¿Qué pregunta? ahí está la ¿Cuáles pregunta. son las causas? Listo, Lo mismo, pero... vamos teniéndola en forma de pregunta, vamos teniéndola ahí, listo. Ujú. Por ejemplo, mira, ¿qué factores causan? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que causan? Lo otro es, ¿cuáles son los factores que generan esas consecuencias? O esas consecuencias esas consecuencias afectan qué variables, o qué situaciones afectan esas consecuencias. Puede ser otra incógnita o no. Sí, porque ahí sí hay muchas variables que afectan esas consecuencias. Exacto. Entonces, tenemos una pregunta, una incógnita sobre las causas, tendríamos otra incógnita sobre el efecto de esas consecuencias, ¿cierto? Y sobre lo que afecta a esas consecuencias. Muy bien. Bueno, ese es el primer elemento que es lo desconocido y que lo vamos a conocer. El segundo elemento que dijimos es el Objeto de objeto estudio. de estudio. Formúlate una incógnita, créate una incógnita sobre ese objeto de estudio. Ya no desde las causas y efectos, sino ya como déficit financiero. Usted que se está formando como financiera, ¿qué pregunta, qué incógnita se nos puede generar ahí desde el punto de vista financiero? Te doy una idea. En los hogares podemos traer el concepto de rentabilidad. En los hogares podemos Sí, traer el concepto, presupuesto. en los hogares podemos traer el concepto de presupuesto.
En los hogares Sí, podemos traer el concepto de hacer uso eficiente del dinero, del recurso económico, sí. en las familias. Ahí tiene pues unas ideas para que formule incógnitas sobre eso, por favor. ¿La hago ya o dejo los puntos De acá una, y eso no, no, ya? de una, o sea, lístese una, así sea un borradorcito de pregunta, porque si no se nos pasa por alto. Como te digo, Rentabilidad. después nos podemos sentar a pulir eso. ¿Listo? Ahorita lo ideal es que todo lo que se nos esté viniendo a la mente en ese momento lo apuntemos, lo apuntemos. Entonces, en tanto del presupuesto, La rentabilidad del hogar, el presupuesto, el uso pero eficiente de los recursos, entonces eso va como enmarcado o generalizado más bien en el objeto de el, estudio. y en qué tanto conocimiento o qué tan educados estamos financieramente o qué Listo, tan muy educados bien, están. muy bien, muy buena incógnita, precisa para lo que estamos hablando. Las familias de los policías. Ahora, ahí pues entra algo, Ahora, no, no pues que como solamente en el la transcurso familia, señor. no solamente la familia, sino también el mismo integrante de la institución, o sea, el policía, ¿cierto? Y ahí entró pues a jugar un papel importante y es que anteriormente solamente pues las esposas de los policías no trabajaban, ¿cierto? Mucho. Ya hoy día las cosas se están viendo diferente. Entonces eso también ha generado de cierta manera como un desequilibrio pues ya igual reciben dos sueldos, pero no sé por qué decir o cómo mencionar que cuando se gana más se gasta más y eso va dentro de la educación financiera, pero entonces no sé si eso estoy como enredada ahí, Sí, me enredé. sería bueno que lo tuviéramos presente y es una incógnita en relación, en la medida que los integrantes de la familia están trabajando, ¿cierto? Están generando ingresos para la familia, cómo eso también se relaciona con ese objeto de estudio. Es decir, no solamente vamos a analizarlo desde el punto de vista del ingreso del miembro de la policía, o sea, del policía, sino también del ingreso que puede tener la familia digamos, del tío, de la mamá, del hijo, que hacen parte del núcleo familiar, pero que también trabajan y tienen un ingreso, ¿cierto? ¿Qué relación existe, digamos, frente a esos ingresos, no solamente del policía, sino de la esposa del policía, del hijo del policía que trabaja? En la casa también vive, digamos, un hermano del policía que es el tío, entonces como también ese tío trabaja y genera ingresos para el hogar. Y frente a eso sería, por ejemplo, no solamente mirarlo desde el ingreso, sino cómo se distribuyen los gastos, ¿sí o no, Caterine? ¿Sí? Por Ujú. ejemplo, si yo, Sí, ¿qué se te viene a la mente? porque dentro de una de las encuestas, por ejemplo, hubo dos familias en las que cada quien manejaba su plata, ella no sabía cuánto ganaba él y él tampoco, cada uno manejaba. En cambio hubo una otra, por ejemplo, si hablamos de la mía, los dos juntamos la plata, ¿cierto? Así yo gané poquito, lo que me gane es un solo dinero y hay un solo, pues, enfocado. Y pienso que se maneja un poco mejor. Pero cuando cada uno por su lado, entonces cuando se da cuenta ya está endeudada, pero entonces es su responsabilidad. O sea, hay como una separación y Hay pues, presupuesto aparte, mira, Caterine, lo que me estás dando a entender es que, por ejemplo, en el caso tuyo, de tu familia, se maneja un solo presupuesto. Recordemos que los presupuestos se conforman de ingresos y gastos. Entonces, digamos que el presupuesto habría que estudiarlo y es cómo se conforma el presupuesto en la familia. Que el ingreso, a ver, ¿cómo se arma el presupuesto en las familias? Donde el único ingreso es el que proviene del policía, compararlo con el presupuesto que se arma a partir de los ingresos, no solamente del policía, sino también de la esposa, del hijo, del tío, del familiar que vive, que hace parte de ese núcleo familiar. ¿Sigue la idea? sí, ya lo escribí acá, así. Y no solamente entenderlo desde el ingreso, sino también desde el gasto, porque si estamos hablando de presupuesto,
¿cierto? Entonces, Sí, tenemos igual de ambos. el servicio Igual, a por la ejemplo, se deuda. reparten a veces, a mí me toca tal cosa, a mí me toca el otro, y como eso no le toca a ella, por ejemplo, hubo un caso en el que eso no le tocaba a ella el arriendo, y él tenía que responder porque así lo acordaron. Pero entonces la Entonces, pregunta la maneja así: ¿cómo se conforma el presupuesto de las familias? ¿El único ingreso proveniente es del miembro activo o qué manejo se le da? sí, y no tanto qué manejo se le da, sino, o, mira ahí la pregunta, el único ingreso es el del miembro activo o hay ingresos provenientes de otros miembros de la familia, ¿cierto? Es decir, otros integrantes de la familia también aportan con el ingreso a ese hogar, a ese núcleo familiar. Y también mirarlo desde el gasto, Caterine, no solamente desde el ingreso, sino también cómo se dice, se compone, ¿cierto? El gasto, la deuda. Recuerda que son tres conceptos importantes en el presupuesto: el ingreso, el gasto y la deuda. Si usted ya maneja los tres conceptos, pues, ¿cierto? Tiene claridad sobre los tres conceptos, ¿o no? De gasto, ingresos y deuda, sí. ¿Cierto? Claro, pues ingreso, pues el dinero que de diferente fuente puede ingresar, ya sea por sueldo, ya sea por otros ingresos, pues por otros conceptos. Gastos, existen gastos fijos y gastos variables. Gastos fijos, por ejemplo, que son arriendo, lo que es colegio, lo que es educación, gasto variable, por ejemplo, paseo, gastos, cosas así, que son, pues no son O sea, los estables gastos durante, están más relacionados es a que el hogar pueda subsistir, ¿cierto? Que él se pueda mantener. como el punto de equilibrio, y ya pues el crédito La ya, deuda, eso hace parte de una obligación financiera que viene hasta por el periodo de tiempo que se adquirió, viene siendo un gasto fijo. ¿sí? Entonces eso lo podemos denominar como la deuda. Ahora, la deuda también proviene de un ingreso, ¿no? Porque para yo tener la deuda, fue porque a mí me prestaron y yo a partir de ese préstamo ya se me convierte en una deuda, ¿cierto? No sé cómo lo está diciendo usted, profe, porque pues yo en ese sentido yo lo hablaría de dos partes. Puede existir una deuda en la que yo adquirí un carro, un vehículo, por ejemplo, Esa es la pero deuda. está trabajando, ¿cierto? Entonces, digamos, de cierta manera, adquirí un bien que estoy prácticamente trabajando con dinero de otro. Pero si es una deuda para pagar otra deuda, entonces eso es, Son algo así deudas, está. ambos son deudas. Lo que tenemos que hacer notar es que cuando hablamos del gasto en las familias es para poder subsistir, ¿cierto? O sea, poder cumplir con las obligaciones básicas de un hogar. Pero no podemos decir que mi hogar, para poder subsistir, yo, por ejemplo, me endeudé para comprar una moto o para comprar un lote o para comprar una cabaña, de que eso se me convierte en deuda, ¿cierto? Entonces, mi hogar como tal no va a depender de esa cabaña, ni va a depender de ese carro, de esa moto, porque yo puedo andar a pie, yo puedo andar en bicicleta, yo puedo coger un bus. ¿Sigue la idea? Sí, sí, señor. Bueno, y quiero que analicemos en una pregunta sobre el contexto, sobre el contexto El contexto de las familias de los policías y la y la institución. institución. Recuerda que estamos hablando del manejo financiero, ¿cierto? De las familias, de los policías, pero lo queremos mirar en el contexto familiar y en el contexto de la institución como policía. Usted me acaba de plantear esos dos contextos. ¿Qué preguntas podemos generar a partir de ahí? Entonces, en el tema familiar podemos determinar, por ejemplo, qué incidencia, o no, qué incidencia no. ¿Cuáles son? Ay, profe, que me dan nervios decir. No, Bueno, no, pero no, no, espere. no te preocupes con la forma que estés formulando la pregunta, es lo de Lo menos. de ello. Luego la podemos pulir, luego la podemos pulir, pero ¿qué curiosidad se nos genera a partir del contexto familiar y en relación al contexto institucional? En relación a esos dos, o uno, cada uno. O cada uno, porque es que fíjate algo, y es que lo uno va a tener incidencia sobre el otro, ¿o no crees? Porque, Bueno, por ejemplo, mira que mencionabas que dentro del contexto hablabas de la parte social, ¿cierto? De la parte económica, de la parte con las entidades financieras, eso es lo que miramos ahorita. Entonces sería bueno formular preguntas o interrogantes, incógnitas sobre el tema. porque, por ejemplo, si es ahorita que hablamos de lo social, yo hablaba del tema familiar afectando a lo institucional, pero si también en la parte institucional está mal,
Por pues, ejemplo, mira, por fíjate esto, ende, una gran pregunta que sin yo estar muy empapado del tema, pero a mí me genera curiosidad para que la analices a ver o no, y es, por ejemplo, ¿cuál es el criterio que tiene la institución, la policía, para decirle a un banco, préstele al policía, ¿cierto? O sea, lo que se denomina, por ejemplo, por libranza, ¿cierto? Entonces, la libranza, ¿en qué consiste? En que primero el banco le consulta a la empresa es la que dice sí o no, y luego ya el banco procede a hacer su estudio y a hacer el desembolso, ¿sí? Es decir, que en este caso de las instituciones de la policía, los préstamos, mira lo que usted dice, la garantía es que es policía, que tiene un ingreso a través del gobierno, del Estado, ¿cierto? Entonces, el banco primero va y consulta a la institución, venga, este señor, ¿cómo está? ¿Está trabajando? ¿Está activo? ¿Qué salario tiene? Y la institución va a decir, aprueben o no no, pero en aprueben. ese caso no se maneja así, o sea, no, uno, pues digamos, el miembro activo personalmente va y entrega los documentos, o sea, ellos solicitan porque digamos que la parte de entregar una referencia en la policía se entrega de dos formas, a ellos les dan un certificado de tiempo y aparte le dan un certificado de sueldo, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas ellos las llevan. Ya después de que están, es que ellos, después que la aprueben, lo consultan las entidades de riesgo y todo eso, pues que tienen las entidades de crédito, lo que hacen es que no sé cómo lo manejan, pero no es que la institución le diga sí, préstele, es que ellos muestran el aval de lo que, pues de lo que ellos certificaron, pero sí por nómina le descuentan. Ah, No por sé eso. si todavía ahí se sigue Pero llamando libranza. claro, 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 Caterina, es que no podemos confundirnos ahí. Entonces, lo que usted me está queriendo decir es que si a ellos se les descuenta por nómina, es libranza. ¿Sí me entendés? O sea, Sí, eso lo entiendo. si el banco le va a prestar al policía y el pago que la cuota la paga, no por nómina, sino que el policía va y hace fila en el banco y paga la plata, Ah, no, así no es es. porque el banco se la prestó, digámoslo así, como un independiente, pues por decirlo de alguna manera. Simplemente que el policía llevó su respaldo, certificado laboral, su tiempo y el nivel de ingresos. Pero como estamos hablando de nómina, Caterine, mira que usted misma es la que me está explicando eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el criterio? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el checklist? ¿Cuál es la lista de chequeo que utiliza la policía como institución para decirle a la entidad bancaria, préstele o no le preste? Y ¿Por bueno, qué? eso es en el, Porque te cuento, ¿qué sucede? Que el banco, si yo me voy al banco y le digo, lo que pasa es que yo trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, es que yo trabajo en la Uniminuto, entonces resulta que me van a decir a mí, pues tráigame tal papelería. ¿Qué hace el sí. banco? Inmediatamente llama a la Uniminuto, ¿sí? Y le dice a la Uniminuto, vea, ahí este señor que dice que es profesor, presentó estos documentos y está solicitando un crédito. Usted podría, usted da el aval, la garantía de que se le preste. ¿Para qué? Para que se le descuente por nómina. ¿Qué dice la universidad? Dice, pues hágale, ¿cierto? Entonces la pregunta Ujú. es, ¿qué criterio tiene en este caso la universidad? Que si lo comparamos con el tema tuyo, sería, ¿qué criterio tiene la policía para decirle al banco, hágale? ¿Sí? Porque ya después viene el banco, hace su propio estudio y genera el desembolso como tal del dinero. Pero digamos que primero se está haciendo un filtro y es la institución. Y a mí me genera esa interrogante y me gustaría que lo incluyeras ahí, es, ¿cuál es el criterio que tiene la institución cuando un banco lo llama y le dice, venga, fulanito de tal, ¿sí? Ellos llaman, ellos averiguan. De hecho, los bancos tienen convenios con las instituciones, con la policía, con el ejército, con las universidades, con todas las empresas, para poder trabajar el tema de la libranza, el descuento por nómina, Caterina. Profe, pero digamos que eso, pues a mí se me genera otra inquietud también. Pero, por ejemplo, la inquietud más grande para mí, eso lo hacen, bueno, ya son activos, ya tienen su núcleo familiar o son solteros, ya sí. Pero cuando entran a la institución, que están todavía en escuelas, son los policías, la misma institución que dejan entrar a una cantidad de asesores diciéndole, mire, y como ellos se les abre los ojos porque van a ganar su poca plata, pero entonces yo no sé ahí cómo
cómo mencionarlo, sino también qué criterios tiene la policía para meter, o sea, es desde el principio, o sea, ahí vienen Ahí viene como, otra se maneja pregunta. como en dos Ahí viene partes. otra pregunta, ¿cierto? La que estás diciendo. Entonces, tengamos en cuenta esos dos incógnitas, por favor, listo. En la que yo te estoy haciendo énfasis y en la que usted acaba de explicar. ¿Sigue la idea? Sí, señor. Pues yo lo voy a escribir como sale y después, como usted dijo, la redactamos bien. Listo. Bueno, y finalmente, quiero que pienses en una incógnita o en una pregunta que se te venga a la cabeza, a la mente, respecto a cómo se origina ese problema, cómo se origina ese objeto de estudio. ¿Hago un ¿Sí? interrogante respecto a eso? ¿Cuál es el origen? Sí, estamos hablando de incógnitas, de interrogantes. La idea es que tengamos interrogantes sobre cada uno de los elementos del problema. Ya hicimos interrogantes para el objeto de estudio, para lo que no sabemos si queremos conocer, para el contexto, ¿cierto? Y para Ahora, el origen ahora. ahora para el origen, que recordemos que lo que estamos tratando de decir es comprender cuál es el origen de ese problema, cómo se origina ese objeto de estudio, cómo se origina ese interés por abordar ese objeto de estudio, cuál es el origen de ese problema como tal. Entonces, qué bueno sería que tuvieras en cuenta una incógnita o varias respecto a eso que estamos diciendo. El origen, pues digamos que lo colocamos ahorita, que ha venido aumentando la desestabilidad emocional, financiera, afectando el núcleo familiar y da pie a corrupción desde la institución y conocer los trasfondos. Formúlese una pregunta sobre eso. ¿Listo? Usted quiere ser curioso, ¿cierto? Ve, yo tengo una curiosidad frente a esto. ¿Qué pregunta podemos generar frente a eso? ¿Listo? Caterina. Sí, sí, profe, estoy pensando a ver qué él... Bueno, entonces, mire pues lo que va a hacer. Ya dejemos, hagamos el filtro de lo que estamos necesitando, ¿cierto? Para poder trabajar con el problema. ¿Sí? Eh, Podríamos de pronto el sábado, si usted considera, en ese break de 4:30 a 5, que usted lleve ya algo un poquito más organizadito de lo que, ¿cierto? Ya en una hojita aparte, sin tener mucho borrador ni mucho cosita por ahí, sino que lo que acabamos de socializar. ¿Listo? Para Profe, entonces, por ejemplo, lo que tengo de borrador que yo lo tenía, ¿eso lo desecho o...? No, 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 porque eso es insumo, es materia prima. Yo lo que voy a necesitar es que nos sentemos a redactar bien el problema, ¿cierto? A que lo tengamos bien redactadito con esto que acabamos de decir. No podemos ir borrando información por borrar, no. Antes los insumos que estás teniendo son los que vamos a dejar para poder construir bien ese problema. Entonces, vea, paso bien bonito en lo que tengo acá, que yo había dicho inicialmente el problema. Eso lo tengo ahí, ¿cierto? Sí. Y lo que acabamos de hacer, intentar formular nuevamente el problema con lo que tengo de las incógnitas, de no sé qué, Exacto. o es pasar las preguntas y eso, y allá No, se todo van a eso hace empezar a parte, desarrollar. todo hace parte, todo eso hace parte. Las incógnitas también hacen parte del problema. ¿Sí? O sea, hago de cuenta que tengo dos problemas y después voy a unificar, algo Eso, así. exacto, exacto. Entonces vamos a tratar de escoger el mejor. ¿El mejor en qué sentido? No en el fondo, porque todo eso está muy bien desde el fondo, pero es en la forma como lo vamos a presentar, como lo vamos a redactar. Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Y nos sentamos luego entonces a comenzar a redactar ya ese problema, para dejar listo lo que es el planteamiento del problema. Y por ahí nos Y vamos yendo, por ahí nos vamos yendo. por ahora solo el planteamiento, Sí, ¿cierto? sí. Porque lo otro pues tengo que corregirle unas cosas, pero me enfoqué No, no, solamente no. por ahora No, en eso. ahora vamos con calma porque no podemos estar avanzando y no, vamos dejando claro y de una vez organizado lo que paso a paso y hasta que no dejemos todo listo no avanzamos al siguiente paso, porque si no nos vamos a ir llenando de información y de cosas que realmente no van a quedar ya definidas, estructuradas, Caterina. Ah, bueno, profe. ¿Te parece? Profe, bueno, listo, profe. ¿Y qué le iba a decir yo? Y yo le iba a preguntar de lo de las monitorías, profe. Yo estoy preocupada con ese tema. Mujer, la monitoría, usted sabe que este sábado prácticamente voy a estar es con ustedes, Ujú. la tarde. No sé si usted puede desarrollarla ahí. No sé, O tocaría preguntar. prográmese si quiere,
para dentro de 8 días que yo voy a las 7 de la mañana, que con un curso de investigación. Aunque es el último encuentro ya dentro de 8 días. Si le queda fácil, nos encontramos dentro de 8 días a las 7 de la mañana el sábado. Yo creo, profe, que me va a tocar porque no tengo pues así pues porque es que ya mire el tiempo, ya ahorita viene Semana Santa, son 80 horas, yo llevo muy poquitas. Entonces ya me preocupa. Ya sería porque esta Mayra me dice que pues que hay que nos toca preparar. O sea, usted me dice, Kate, prepare cualquier tema y digamos que eso me lo meten ahí. Como el tiempo de preparación me lo van disminuyendo también, porque pues de todas maneras uno tiene que sacar Claro, el tiempo, ¿cierto? sí, Entonces no sé si usted el sábado también me podría decir, vamos a manejar tal tema y ya yo en en el transcurso de esa semana, pues yo me pongo pues como a hacer bueno, también como un podría ser. esquemita, cómo más o menos voy en qué participo yo, en qué no, en qué Listo. apoya usted, en qué no, Mira, y usted me dice. yo voy a empezar también un curso más adelantico que se llama Aprendizaje Autónomo para que vayas buscando y otro que se llama Introducción a la Administración. Los voy a empezar más adelante, creo que es como en abril ya. Entonces, si quieres, ve buscando información sobre Introducción a la Administración, lo básico de la administración y lo que ustedes ya vieron en el curso de Aprendizaje Autónomo, que todos Sí, ustedes. al principio de año, al Entonces, principio de de semestre. Entonces, si de quieres, carrera. ven mirando con eso, que son cursos que empiezo ahorita en abril y con eso puedes ayudar y también puedes lograr su objetivo de la monitoría, ¿le parece? Bueno, profe, ¿es aprendizaje autónomo y introducción a la qué? A la administración. Entonces, puedes ir buscando en internet, ¿cierto? Como información al respecto. Por ejemplo, en aprendizaje autónomo, habilidades para escribir, para leer, para hablar en público. Eso hace parte del aprendizaje autónomo. Ujú. Y en, Para hablar en... sí, y en administración, recuerda, ¿cierto? La planear, analizar, ejecutar, dirigir, que son como las herramientas o el proceso de la administración. Sino que eso se va a mirar de manera básica, pues porque el curso se denomina Introducción a la Administración. Vamos a hacer una breve presentación sobre la administración a esos estudiantes. Ah, bueno, profe. Pero, por ejemplo, en las monitorías con usted sí va a estar usted, ¿cierto? Claro, claro, es que la idea es que No, usted. no, pero a mí me pusieron, la universidad me puso a hacer dos y no estuvo el profesor, me tocó dar la clase a mí. Ah, no, no, como quiera, eso lo podemos No, ir no, planeando. no, Lo podemos, no, lo podemos ir planeando, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero yo, no, pero yo no quiero así, profe. Yo quiero que listo, usted esté porque usted es el que sabe. Yo listo. solamente estoy en la monitoría. Bueno, anímese pues para que saquemos adelante esto. Y recuérdenle a los muchachos entonces los casos para el otro curso de análisis diagnóstico organizacional para que avancen en la lectura del caso de WonderText. ¿Listo? Sí, ya eso ya, igual ya lo recordamos también en el grupo y ya por lo menos nosotras prácticamente terminamos el informe de auditoría. Nos faltan unas cositas ya de redacción y ya. Listo, mujer, hágale pues. Dios lo bendiga, profe. Bueno, Muchísimas gracias, soy Catalina, yo. chao. Dios la bendiga, Dios lo mujer. bendiga. Chao, profe. Felicidades.